Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy el Phantom y en el video de hoy les vengo a traer una guía de cómo empezar en Master Duel en 2025. Básicamente en esta guía voy a explicar un poco paso por paso, desde cómo conseguir gemas, para qué sirven, qué les recomiendo comprar, cómo se pueden craftear las cartas, cómo hacer un deck. Voy a estar explicando un poco punto por punto básicamente cuáles son los primeros pasos que yo recomiendo hacer para una persona que es nueva o si tenés algún amigo que quiere empezar a jugar, cuáles son los primeros pasos que yo recomiendo para hacer. Así que bueno, empecemos un poco con la guía. Lo primero principal que hay que entender es que la moneda del juego son las gemas, que son las que tenemos acá, con la cual vamos a poder, por ejemplo, comprar cosas en la tienda y demás. Pero bueno, ¿cómo podemos conseguir las gemas? Tenemos varias formas. La primera forma de conseguir las gemas es a través de misiones. Por ejemplo, tenemos misiones diarias y tenemos misiones de inicio de sesión. Si entramos todos los días nos van a dar gemas. Y a la vez con las misiones diarias, que son por ejemplo activar una carta mágica 3 veces, ahí ya nos van dando gemas. Si nosotros terminamos las misiones diarias nos van a dar 3 misiones diarias por día, así que eso está bueno para tenerlo en cuenta. Después, otra forma también de conseguir gemas es a través de los duelos. Tenemos varios formatos de duelo. Uno por ejemplo es el duelo ranked, digamos, que es por ejemplo si nosotros vamos subiendo de rango, nos estamos en plata, subimos de plata 5 a plata 4, ahí ya nos van a dar gemas. Después otra forma son los eventos, por ejemplo estos son los eventos que se vienen, que digamos por ejemplo este es un evento de fusión y sincro, este también es el que se viene próximo, que por ejemplo si nosotros jugamos y acabamos jugando vamos ganando puntos del evento y si nosotros vamos ganando puntos nos van dando estas recompensas, por ejemplo compañeros y esas cosas. Otra forma también de ganar gemas y a la vez poder practicar y jugar al juego es a través del modo solo. Si nosotros jugamos el modo solo, tenemos por ejemplo esta parte del tutorial, nosotros hacemos esta parte del tutorial, por ejemplo acá nos van a dar 500 gemas por hacer este modo. Entonces el modo solo, si sos nuevo, lo recomiendo a pleno jugar, básicamente ¿por qué? Porque nos van a dar cartas, nos van a dar gemas, nos van a dar decks también armados y nosotros vamos a poder practicar tanto con nuestros decks como con los decks del juego. Entonces el modo solo es de las cosas más importantes si uno quiere hacer primeros pasos, está bastante bien. Después, ¿qué hacemos con las gemas? Ya vimos cómo ganarlas, vamos a ir a la parte de la tienda. Y por ejemplo tenemos varias cosas acá. Lo que primero recomiendo dejar para después es el tema de los accesorios, los iconos. Primero porque nos van a ir regalando iconos, nos van a dar compañeros, entre otras cosas. Así que esto recomiendo dejarlo para después, vamos a cuidar un poco más las gemas. ¿Qué les recomiendo? Bueno, el Duel Pass vale 700 gemas y si nosotros lo terminamos, que es relativamente fácil de terminarlo, nos van a devolver esas 700 gemas y a la vez vamos a ir ganando puntos para craftear cartas, nos van a dar compañeros, fondos de pantalla. Entonces el Duel Pass recomiendo comprarlo siempre 100%. Después tenemos algunas cosas como las ofertas de lote. Que son, por ejemplo, si nosotros compramos los Master Pack, esta oferta de lote que son 10 Master Pack con una carta Staple. Una carta Staple significa una carta genérica, que puede básicamente ser usada en varios decks o en casi todos los decks. Por ejemplo, esta carta que es la Ash, la flor de ceniza y primavera, sirve para jugar en muchos decks. Entonces, por ejemplo, las ofertas de lote, que son todo de cartas genéricas, siempre a mi criterio, siempre rinde comprarlas. Por eso, como ven acá, las tengo compradas todas las ofertas. Y son básicamente 10 sobres, que ya 10 sobres costaría 1000 gemas, nos lo dan por 750, ya ahí estamos ganando. Y a la vez con la carta genérica, que sí o sí la vamos a terminar casi siempre todas estas usando en varios decks, así que vale la pena siempre comprarlas. Digamos que en los sobres nos sale alguna carta que nosotros queremos, la podemos guardar, y si nos sale alguna carta que nosotros no queremos, la vamos a poder desencantar para craftear cartas que nosotros queremos. Después cuando vayamos a la parte de decks vamos a ver cómo nosotros podemos conseguir las cartas que nosotros queremos y cómo sacar las que no. Así que bueno, este es un punto. Entonces el Duel Pass recomiendo comprarlo, las ofertas de lote también. Y después, por ejemplo, los decks estructuras. Si querés empezar con algún deck, recomiendo los decks de estructura. Hay algunos que son bastante buenos, algunos mejores, otros que están más o menos. Pero para empezar, con 1500 gemas te compras 3 estructuras y ya con eso tenés un deck relativamente sólido con el cual poder empezar, poder jugar barato. Y después recomiendo, una vez teniendo un deck, digamos, barato, tener otro, ir armando uno más meta, que cuesta un poco más. Que bueno, el meta va variando según cuando vean el video. Pero ir teniendo un deck sólido meta y este deck como para ir empezando que está bastante bien. ¿Cuáles recomiendo de los decks estructura acá? Bueno, recomiendo por ejemplo el deck de ojos azules, puede ser, si a ustedes les gusta más un poco más que el tema de la nostalgia y todo eso, el deck de mago oscuro también puede ser. El deck de mago oscuro tengo una guía tanto de cómo armarlo como a la vez
cómo jugarlo, así que después les voy a dejar el video por ejemplo en la descripción. Después otros decks, aparte de eso, os recomiendo el Salamangreat, que dentro de todo también está bastante bien, y el Dragoncella, que son decks fáciles de jugar, que están bastante sólidos y para empezar básicamente son decks que dan bastante pelea, no son meta, pero todos estos te pueden llevar por ejemplo a platino, diamante, podés subir con estos, bueno, al día de hoy tranquilamente. Y después, bueno, hay un poco de deck más complicado, salió el de Giro ahora, que es el último, que bueno, ese es un poco más complicado, que habría que ver. Pero bueno, básicamente esto, los deck estructura, empezar con una deck estructura y después ir armando un deck más meta, es lo que recomiendo ir básicamente haciendo. Vamos a la parte de deck, ¿cómo creamos el deck? Bueno, venimos acá, vamos a darle a deck, venimos acá al más y le damos crear nuevo. Y acá ya podemos ir empezando a crear nuestro deck. En esta pantalla lo que vamos a ver, por ejemplo, son los puntos, tanto normales, raros, super raros y ultra raros. Con estos puntos de acá nosotros vamos a poder crear cartas. Este es nuestro deck, que acá le podemos poner el nombre, le ponemos deck Phantom Joker, por ejemplo. Y después, por ejemplo, acá vamos a poder ir agregando cartas, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un deck Blue Eyes, le vamos a agregar. Podemos arrastrar la carta, tanto para sacarla como para dejarla en el deck. O si no, le damos acá la flechita más, menos. Después, ¿cómo nosotros creamos las cartas? Tenemos dos opciones de conseguir las cartas para nuestros decks. La primera que nada es abriendo sobres o abriendo, por ejemplo, un deck estructura que ya nos va a dar, digamos, las cartas de ese deck estructura. O si no, la otra también que nosotros podemos hacer es crafteando o descrafteando cartas. Si nosotros descrafteamos unas cartas, por ejemplo, esta acá, obelisco, la descrafteamos, nos va a dar 10 polvos UR, que son por ejemplo lo que tenemos acá. Y si nosotros queremos crear una carta, por ejemplo, ya que tengamos o directamente que no tengamos, por ejemplo esta, le damos acá a generar y con 30 polvos UR nos la va a generar la carta. Entonces básicamente para conseguir estos polvos lo podemos conseguir desencantando cartas o también por ejemplo haciendo duelos. En el Duel Pass también nos van a estar dando estos polvos de todos, tanto normales, raros, super raros y ultra. Todos estos polvos nos los van a estar dando. Y a la vez, por ejemplo, también desencantando cartas. Y en los duelos ranked también nos van a dar polvos también para que nosotros podamos ir creando cartas. Entonces, bueno, ya sabemos cómo crear cartas. Después en este panel, por ejemplo, tenemos cartas relacionadas. Por ejemplo, venimos acá a Mago Oscuro, cartas relacionadas. Y esto también nos puede dar también como para ir buscando algunas cartas que nosotros necesitemos para ir crafteando el deck. ¿Qué recomiendo para ir creando el deck? Al principio, bueno, mirarse alguna guía. Por ejemplo, yo tengo varias decklists en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, pueden ir a verlas algunas. Y después, por ejemplo, también páginas como Master Duel Meta también sube decklist, así que eso está bueno para ir arrancando, para que puedan, por ejemplo, copiar o cambiar alguna carta de alguna decklist ya armada. Digamos que nosotros entonces queremos armar Mago Oscuro. O, por ejemplo, a ver, otro deck, por ejemplo, Umi Control. Queremos armar este deck de agua. Entonces, tenemos varias maneras de conseguir las cartas, como ya vimos, abriendo sobres y eso. ¿Cómo yo, por ejemplo, sé, digamos, si no tuviera esta carta, cómo sé en qué sobre sale para yo abrirlo del sobre? Bueno, tendríamos que ir a la tienda a ver los sobres que hay. O podemos venir acá, más fácil, es vamos a darle a la carta, le damos cómo obtener y acá nos va a salir en qué sobre sale. El Master Pack es el sobre en el cual están todas las cartas, así que si buscan una carta, básicamente no abran este sobre. Y después está, por ejemplo, este que acá nos dice que esta carta se encuentra en el sobre Deidad Airada del Mar. Entonces, si nosotros queremos esta carta, tenemos que abrir este sobre. Pero lo tenemos bloqueado, no podemos acceder a este sobre. ¿Cómo desbloqueo este sobre para que yo pueda abrir y después poder abrir sobres de esas cartas? Bueno, la forma de desbloquear los sobres es creando una carta SR o UR de ese sobre. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, genero esta carta, me va a desbloquear el sobre para que yo después poder comprarlo, básicamente. ¿Qué les recomiendo yo hacer? Bueno, primero que nada, dos cosas. Si se van a crear un deck, lo que les recomiendo es crear un deck. Primero, en lo posible, vayan con un deck meta o un deck barato, como los casos de los Structures. Segundo, si se van a crear un deck que es a partir de sobres, revisen que las cartas que necesitan del deck se encuentren todas en un mismo sobre. Pasa, por ejemplo, en el caso de los giros, en el caso de los héroes, antes de que saliera el deck estructura, básicamente si uno quería armarse todo el deck, estaba como en 2-3 sobres distintos. Y si nosotros le tiramos a 3 sobres distintos, básicamente vamos a perder muchas gemas y vamos a sacar un montón de cartas que no nos sirven, que están de relleno en el deck o son de otros arquetipos. Entonces, en este caso, para ver básicamente estas cartas en qué sobres están, venimos acá, por ejemplo, vamos a darle a esta carta, por ejemplo, SR, vemos cómo obtener.
Y también vemos que está en el sobre de deidad. Vemos por ejemplo esta carta que también nos sirve. Como obtenemos, también se encuentra en este sobre. Entonces ya sabemos que más o menos las cartas importantes, acá las SR, están todas en el mismo sobre. Entonces, para desbloquearlo tenemos que crear una carta SR o UR. ¿Qué les recomiendo yo? Crafteen una carta SR porque es más fácil conseguir los puntos que una carta UR. Entonces venimos acá, por ejemplo, le vamos a dar generar. Generamos. Listo. Y acá lo que nos va a aparecer, ven acá que nos sale el ticket. Y que si nunca abrieron ese sobre, les va a dar un intento gratis. Y si no, por ejemplo, venimos acá, entramos al sobre de deidad y ya nos va a aparecer, por ejemplo, para abrir. Y le damos acá 10 sobres. Y nosotros, si quisiéramos comprar este sobre, venimos acá a las cartas destacadas. Vemos que acá están, por ejemplo, esta que necesitamos, esta también. Vemos que están las SR también. Entonces ya ahí le dan comprar el sobre y ya lo tienen, básicamente. Entonces, ya sabemos cómo crear las cartas. Ya sabemos cómo conseguir las gemas, ya sabemos cómo craftear los sobres. Otra cosa que les recomiendo es básicamente al principio craftense cartas staples, como son por ejemplo estas cartas raras. Tributo torrencial es una carta muy buena que te sirve más que nada al principio. Son cartas genéricas, juicio solemne, impermanence, pelea pareja. Son cartas que le van a servir en varios decks. Al principio si se van a craftear cartas, o si les salen estas cartas en los sobres, guárdenselas. Las cartas genéricas, las cartas staples, son las que más que nada quieren tener siempre. Y después vayan con cartas más específicas. Una cosa que les recomiendo también, hay que aprovechar ahora que cada tanto hay campañas. En este momento hay una campaña activa de que si ponen un código, por ejemplo este que es el mío, les van a dar un sobre que es este de acá, que es el sobre este de lo branded, que es muy bueno, tiene muy buenas cartas. Entonces ya de por sí aprovechen que cada tanto hay campañas. Vienen acá, le dan introducir código, ponen mi código y ya con eso ya les van a dar un deck de regalo. Así que aprovechen eso. Lo pueden, por ejemplo, si ustedes quieren, pueden poner su código en la parte de los comentarios. Y, por ejemplo, también ahí le van a dar alguna cosa más, si alguien usa su código. Así que bueno, haciendo un repaso, aprovechen básicamente el modo solo. Consigan gemas, consigan cartas, aprovechen las misiones, los eventos. En la tienda aprovechen las ofertas de lote, aprovechen el Duel Pass, más que nada sobre todo. Ignoren al principio los accesorios, los costos. Si van a abrir un sobre, abran un sobre específico que no tenga varios el mismo deck. Si van a craftear un deck, básicamente hagan un deck o meta o hagan uno barato. Eso sobre todo, más que nada al principio, para que ustedes puedan ir jugando y aprovechen y no malgasten sus gemas. Espero que les haya gustado el video. Si quieren algún deck específico pueden chequearse la lista de reproducción en mi canal. Cualquier duda me lo van dejando en los comentarios. Así que bueno, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.